Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches por si no nos vemos. Ya estamos aquí nuevamente en una transmisión de un episodio nuevo de La Hoja Suelta. Les saludan sus anfitriones Wendy Osorio. y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre la escena podcastera cultural porque es una industria creciente y no todos los podcasts son de cotorrizas, ¿verdad? Entonces vamos a estar pues platicando con una gran invitada que se está pues generando un podcast muy especial justamente de cultura y pues de mucho, mucho más. Desde León, Guanajuato, le damos la bienvenida a Cintia Alcalá. ¿Cómo estás, Cintia? Omar, Wendy, qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un espacio que me gusta mucho. Ya los he escuchado a veces anteriores y me gusta mucho lo que están haciendo. Y pues saludos desde León. Ay, pues claro que sí, bienvenida a este espacio de La Hoja Suelta. Y pues este tema también es como muy interesante porque vamos a partir también desde nuestras propias experiencias, incursionando en el mundo del podcast, ¿no? Que por diversas razones pues acabamos haciendo esto, pero vamos a empezar hablando, Cintia, de la importancia que tiene el comunicar la cultura. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, Wendy, fíjate que es muy importante. Yo precisamente estudié comunicación y muchas veces no solo en la carrera, sino incluso en trabajos y en todo, nos enseñan que la cultura a lo mejor no está dentro de estas piezas claves por comunicar, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una vez yo trabajaba para un periódico hace, no sé, 15 años. Y fue mi primer trabajo formal, digamos que recibía una nómina y me acuerdo que un día era el informe del gobernador de aquí de Guanajuato. Y entonces ese día, al día siguiente, creo que había un evento cultural o algo así ese mismo día. Entonces, pues todos en la redacción andaban vueltos locos por cubrir al gobernador, lo cual está bien, ¿no? Entiendo también esa parte de comunicación política que se deben de comunicar las cosas que hacen, ¿no? Entonces se debe de comunicar todo, es parte como de la transparencia y de todo, pero había una obra de teatro y entonces yo le dije a mi jefe en turno, oye, y le dije, fíjate que también hay esta obra de teatro y todos están como, yo manejaba las redes sociales de ahí, de esa redacción, y me decía, y todos están ocupados con la agenda del gobernador. Si quieres, yo me lanzo sin problema y ya si surge algo, pues ya le ayudo o algo, o incluso me regreso o algo. Y me dijeron, no, ¿sabes qué? Te necesitamos aquí. Entonces eran muchos focos desde mi perspectiva. Yo decía, wow, no, o sea, no tenían tanta experiencia laboral, pero entonces eran muchos focos así para el ámbito político, para el ámbito empresarial. También León es una ciudad importante por el calzado o por la industria del calzado. Entonces, pues todos esos focos eran para el gobernador, para el empresario, todo. Y entonces difícilmente había un espacio para la cultura, ¿no? No tenemos, por ejemplo, esos suplementos que ustedes tienen, por ejemplo, que tienen en la Ciudad de México, todo. Aquí realmente se maneja un poco distinto, precisamente porque es una ciudad que está creciendo, que está cambiando muchísimo. Yo creo que no es el mismo León que cuando yo estudié comunicación. Entonces creo que es importante comunicar la cultura porque también este ámbito ha crecido aquí. No a todos les interesa, en este crecimiento, no a todos les interesa eso, ¿no? También les interesa otro tipo de cosas. Y después justamente llegó el Cervantino
y bueno, y hablaron de la redacción de México, que sí, que quién lo iba a cubrir, ¿no? Entonces, pues realmente yo no era como yo no estaba contratada como reportera de cultura, yo estaba contratada, eso también es importante, ¿no? En León difícilmente hay un espacio o hay un sueldo o hay una prestación para alguien únicamente de cultura, ¿no? Entonces, en las redacciones igual pasa, por ejemplo, en Televisa o bueno, en muchos lados que están enfocados de comunicación, difícilmente hay un sueldo, por decirlo de alguna manera, hay un espacio más que un sueldo, hay una vacante, hay una ocupación para un ámbito cultural, ¿no? Y en teoría tenemos eso, ¿no? Tenemos el Cervantino, que es uno de los festivales pues más importantes que hay en México, y yo creo que prácticamente que a nivel internacional, ¿no? Entonces, difícilmente en las redacciones existe eso. Y pues entonces es muy importante comunicarla. Volviendo un poco a tu pregunta, Wendy, me encanta porque creo que es igual de importante que comunicar la política, que comunicar las finanzas, que comunicar, por ejemplo, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Los hechos noticiosos, ¿no? Por ejemplo, de la nota roja, es exactamente igual de importante y requiere la misma especialización, ¿no? Muchas veces en periodismo a lo mejor se piensa que solamente la nota roja o la nota deportiva requiere especialización, pero también la cultura, ¿no? También requiere ese espacio y esa especialización. Y sí, o sea, pasa mucho en cosas, pasa mucho, como te digo, en las redacciones, ¿no? Como hay poco personal y hay pocos eventos que tengan a lo mejor esta trascendencia, pues obviamente todos los reflectores se vuelven a esas áreas. Entonces, pero es muy, muy importante y creo que requiere la misma especialización. Justo. Claro. Y aquí yo quiero agregar también, Cintia, no sé también qué opines. Existen muchas herramientas para también utilizarlas y generar este vínculo, ¿no? Con la gente, estas estrategias y herramientas de comunicación. Están las redes sociales, que son lo de hoy, bueno, para quienes puedan acceder, por supuesto, ¿no? Y que, por ejemplo, en un contexto de pandemia, se volvió también un cierto refugio buscando contenidos culturales, ¿no? Yo creo que eso también es un indicativo de que necesitamos posicionar mucho más constante esta cuestión cultural, pero no solo desde esta perspectiva que sirva de entretenimiento o para rellenar, ¿no? Luego esos espacios y porque a veces no se encuentra algo de la nota roja o de la política, ¿no? Sino que también tiene un peso y tiene un impacto social. Sí, de hecho, o sea, es que normalmente estas cosas suceden porque consideramos que lo cultural es algo anexo, algo casi complementario en nuestra vida, cuando pues en realidad no es tanto, ¿no? En realidad bueno, hay diferentes nociones de cultura, por supuesto, pero aquí lo hemos dicho en este programa varias veces, lo cultural tiene que ver justo con las conductas mismas que nosotros tenemos en sociedad, y a través de ciertas manifestaciones, pues se hacen relevantes. En ese sentido, muchas veces en las noticias, ¿no? Por la manera en que se manejan las redacciones, como nos estás platicando, tiene que ver con que o asociamos lo cultural al entretenimiento o a las artes. ¿Tú qué piensas respecto a ese concepto en particular de cultura? ¿Por qué lo vemos así y cómo podríamos generar pues un impacto mayor a partir de cómo lo pensamos, ¿no? Yo creo que sí hay una confusión un poco grande entre pues precisamente esta palabra que es arte y entre pues ahora sí que todo lo que engloba. Como te digo, a mí lo que me ha
tocado como vivir un poco es que esta confusión muchas veces sí se lleva incluso a la manera de redactar, de crear contenido, al momento de a lo mejor, no sé, producir algo. Por ejemplo, me acuerdo también en otro periódico, cuando me tocaba cubrir exposiciones, por ejemplo, así en el museo, en un museo de León, también la indicación, por ejemplo, era de un periódico, de hecho el que tiene más distribución aquí en León. La indicación era tomarle fotografía a las personas que fueran a visitar a la exposición, no tanto la exposición. Entonces se vuelve como un evento social que es natural, ¿no? Entonces creo que a veces es natural que se vuelvan estos eventos, más en México, ¿no? Creo que tenemos ese arraigo, pero más que tomarle foto a las personas que fueran, creo que había algo más allá, ¿no? O sea, realmente eso no era la nota. Desde mi perspectiva, eso no era la nota. La nota era, no sé, por ejemplo, a lo mejor una entrevista con el expositor o algo, ¿no? Pero realmente no tanto las personas que acudieron. Entonces, creo que sí sí nos falta mucho delimitar eso. Y más en un país como tan rico que es México, como todas las costumbres que tenemos, todas las tradiciones, incluso, bueno, ya hablando un poco más específico del tema, incluso los artistas locales, ¿no? A veces necesitan estos espacios, pero sí, muchas veces nos confundimos entre qué es cultura y qué no, o hasta qué punto entretener y hasta qué punto vender, ¿no? Porque, bueno, también sabemos que los periódicos, las revistas, programas de televisión necesitan patrocinadores, ¿no? Esos comerciales, esos banners, los necesitan realmente, ¿no? Porque pagan precisamente, pues, pagan nóminas, ¿no? Y no una ni dos, a veces son hasta 15, 20. Entonces necesitan este espacio. Pero también creo que ahí creo que se puede hacer entretenimiento y cultura y al mismo tiempo informar. Creo que no está peleado como la mayoría de las personas pensamos o que creemos que es así. Pues no, realmente, pues no, creo que se puede hacer las ambas. Se puede entretener, se puede informar al mismo tiempo. Es muy difícil, es bastante, yo creo que complicado, pero creo que se puede lograr. Sí, claro, y aquí algo muy importante que nos estás comentando, Cintia, y yo también comparto esta idea de que también los medios de comunicación en su mayoría tienen que mirar qué idea están comunicando sobre las actividades culturales, ¿no? O qué es la cultura, porque muchas veces es a través de los medios, el que se sigue reproduciendo esta idea de que existe una alta cultura que mayormente son las bellas artes y lo asociado, y que solo ciertas personas pueden acceder a los espacios también, ¿no? Yo creo que ahí están jugando un papel muy importante en cuanto a la percepción que tenemos, ¿no? Que además ya también seamos francos, ya estuvo bueno de seguir las carreras de los políticos, ¿no? O sea, necesitamos otros temas también dentro de la comunicación en general, porque bueno, o sea, bien lo comentabas, ¿no? Hay mucho foco en lo político, mucho foco quizá en lo financiero, y está bien, pero tú ves que no existe un balance, simplemente pues, en esos términos, en un término de balance. Tú abres un periódico, el que quieras, aquí hacemos el reto, ¿no? Déjenos comentarios en el video de YouTube o en Apple Podcasts o en redes sociales. Abran un periódico y así como la sección de noticias, ¿no? Ciudad, finanzas, ¿no? Incluso hasta el aviso oportuno, ¿no? Así 10 páginas.
y te vas a cultura o entretenimiento y son así dos hojitas, ¿no? Y además lo ponen en la categoría como de un suplemento cultural, así, o un suplemento ya, ni siquiera con el cultura periódico. Y ocio. Cultura y ocio, exactamente. Sí, que está bien, o sea, yo pienso que lo entretenido no tiene que estar peleado, como tú dices, con lo informativo y tampoco con lo educativo. O sea, realmente ahí son las estrategias que nosotros o quienes están detrás de las notas, pues también, ¿no? Le den esta perspectiva. Sin embargo, pues también, bueno, esto es mayormente yo creo que va a suceder con los medios de comunicación oficiales, ¿no? Pero pues también el panorama que tenemos actualmente o de unos años para acá es que ya existen, por ejemplo, estos medios, el podcast, ¿no? Que ahora pues sabemos muchos incursionando en este medio, que yo creo que también es una plataforma pues muy importante donde ya mucha gente se conecta para escuchar los temas que le parecen relevantes, ¿no? Entonces ahí también nosotros queremos pues posicionar estos temas de cómo estamos planteando la cultura, el quehacer cultural en México. Quizá que hay un cambio importante porque estamos hablando comenzamos hablando de esta comunicación, pero es una comunicación desde una institución, ¿no? O sea, finalmente un periódico o un centro de medios, ¿no? Es así como directamente desde un punto muy especial que es una empresa y tal. Pero los nuevos medios, el internet, las redes sociales, permite que la gente, cualquier persona, pues abra un canal y listo, ¿no? Se ponga a hablar. Entonces eso es un cambio bien fuerte, es un cambio interesante, y además me parece que genera una diversidad pues de cosas, y entonces ya no solamente vas a estar viendo el periódico o viendo la televisión, sino pues ya si tienes el medio, un dispositivo y conexión a internet, ya puedes entrarle ahí, ¿no? Entonces directamente tú has generado Desordenada Podcast, que pues platicas la escena cultural a partir de diferentes figuras, y ahorita vamos a comentar un poco de eso, pero bueno, pues ahora sí que dentro de hacer este podcast, ¿no? Te ha dejado, qué aprendizajes, qué cosas podemos resumir. Seguramente quien está escuchando este programa en esta ocasión va a poner mucha atención porque hay mucho interés de generar sus propios programas de gente, ¿no? De muchas personas que ya escuchan y consumen y dicen, yo quiero hacer eso. Entonces, pues, ¿qué aprendizajes les puedes dejar o qué te ha quedado a ti, Cintia, para hacer este emprendimiento? Fíjate, Omar, que me llama mucho la atención porque sí, justamente te digo que ha cambiado mucho todo, ¿no? Yo comencé haciendo periódico, pero ahora, por ejemplo, mis alumnos ya no lo leen. O si lo leen, por ejemplo, en un tweet, ¿no? Entonces, mis alumnos tienen aproximadamente entre 15 y 18 años. Y entonces ya ahorita pues no, o sea, su manera de enterarse de las noticias es precisamente por Twitter, es precisamente por algún podcast, ya no escuchan radio. Realmente ya ellos, por ejemplo, les doy también la clase de comunicación y una vez les pregunté, ¿no? Les pregunté qué estación o qué programa escuchaban, ¿no? Para más o menos, y me vieron con cara como, pues como que antigua, ¿no? Como que, o sea, como que nada más ellos, o sea, me decían que nada más a veces lo escuchaban en el trayecto, a veces lo escuchaban en el trayecto de no sé, a lo mejor que se tenían que transportar, a lo mejor de casa a lo mejor a la escuela y ya, pero realmente ellos escuchaban más podcasts, consumían más videos de TikTok, de YouTube y todo esto. Entonces ahí me di cuenta justamente pues que realmente los medios tenían que evolucionar y vino todo esto de la pandemia y pues yo decía, es que tengo que hacer algo con ellos, ¿no? A veces les daban las clases por Teams
y a veces, no sé, si es que algo tengo que hacer, ¿no? Como que me estaba desesperando. Les pedía participación y escuchaba y estaban de fondo jugando un videojuego, ¿no? Entonces, o estaban, por ejemplo, o no participaban o no, lo típico, ¿no? No participaban, muchos de ellos también no cumplían, se creía que era más fácil cumplir con las tareas, pero no las cumplían y posteriormente en el examen digital sacaban 10, ¿no? Entonces... Extrañamente. Sí, trabajaban, sacaban 10 y dije, es que algo tengo que hacer, ¿no? O sea, dije, algo tengo que hacer. También internamente, creo que influyó también internamente que extrañaba mucho los medios de comunicación, porque pues trabajé en periódico, trabajé también un tiempo más corto en radio. Y la verdad es que también extrañaba mucho los medios de comunicación y dije, es que algo se me tiene que ocurrir. Y dije, bueno, voy a comenzar un podcast, pero justamente cuando yo estudié la carrera de comunicación, pues no es que esté mal, ¿no? Pero simplemente cambia muy rápido, entonces no tenía muchas de las herramientas que se necesitan para hacerlo, ¿no? Tenían las herramientas básicas quizá, pero no las herramientas que se requerían, ¿no? Porque pues cambiaba muchísimo. Y también tenía un poco el conocimiento de redes sociales, también por lo mismo de la carrera, pero no completamente, no tan integral, porque justamente cambia mucho, ¿no? Facebook no es el mismo, por ejemplo, que de hace 10 años, ¿no? Que cuando comenzamos, ¿no? Entonces, Facebook, Twitter o todo esto, pues no son los mismos, ¿no? Instagram, TikTok, no es lo mismo. Entonces, creo que también eso requiere como una actualización, requiere también como estar ahí también presente. Me di cuenta que también necesitaba estar presente en redes sociales, ¿no? Anteriormente, pues yo decía, simplemente terminaba como tan agobiada, como tan cansada, que Teams y además ayudaba a otras empresas a estar en redes sociales, que ya lo que menos quería era como publicar en el mío, ¿no? Y me di cuenta que debía de ser al revés, ¿no? Primero marca personal y después apoyar a los demás, ¿no? Después a lo mejor centrarme en los demás y que así iba a ser como una manera de crecer. Pero sí, realmente creo que iniciar un podcast al principio, personalmente, yo creo que muchos también se van a sentir identificados, da miedo, porque es un producto público. Dices, es que yo creo que a todos nos llega la pregunta de ¿qué tal si no les gusta? O ¿qué tal si no hablo bien? ¿Qué tal si no esto? ¿Qué tal si no lo otro? ¿No? O sea, como que te llegan esas miles de dudas. O ¿qué tal si me dice que no el tal entrevistado? ¿Qué tal si me equivoco al momento de hacer una pregunta y me hago viral o un comentario, ¿no? O ¿qué tal si no te llegan miles de pensamientos catastróficos, diría yo, antes de comenzar? Pero yo creo que abajo de estos pensamientos catastróficos está el miedo. Yo creo que es ese miedo a tener algo, a mostrar algo público, un producto, pero yo creo que ese miedo se va quitando conforme lo vas haciendo, ¿no? Yo creo que todos sudamos así con el primer episodio, ya ustedes me contarán, pero yo creo que todos sudamos al momento de publicar el primer episodio, lo publicamos así con las manos sudando, ¿no? Y con el miedo de sinceramente de el que dirá, ¿no? Por más que hayamos trabajado en uno mismo, pues las redes sociales son redes sociales, ¿no? Y pueden llegar a ser muy, muy crueles.
Y entonces, pues creo que es eso, es vencer como ese miedo, es vencer también ese espinita al que dirán, al que van a decir de mí. Y por ejemplo, bueno, a mí, yo tenía un reto mayor, porque mis compañeros son comunicólogos, entonces mis contactos de Facebook, de Twitter, de Instagram, en su mayoría son compañeros míos de la generación. Entonces, yo tenía miedo de que, no está bien editado, o no tienen la suficientemente, no tiene la dicción, por ejemplo. Entonces, yo tenía miedo, ¿no? Yo tenía miedo de exponerme de esta manera, pero también me ganaba como el amor por comunicarles a mis alumnos o por estar como comunicándoles lo que a mí me apasionaba. También soy maestra de literatura y me apasionaba como decirles, bueno, está bien si, por ejemplo, los libros que vemos en clase no te gustan, pero también está esto, o el autor te va a decir su punto de vista, ya no te lo dice tu maestra que a lo mejor te tiene que regañar, que te tiene que decir que guardes silencio, que esto, ¿no? O que te va a poner a lo mejor menos calificación en una tarea, ¿no? Ya te lo va a decir alguien, un escritor, una escritora, un artista, te va a decir por qué está padre leer, ¿no? ¿Por qué te abre herramientas? ¿O por qué aunque seas ingeniero es importante que leas? ¿O por qué aunque seas, por ejemplo, quieras ser doctor? Por ejemplo, ahora le doy clases de comunicación a los que están en el área de salud y es todo un reto, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, es que yo quiero ser doctor, ¿no? Yo quiero ser químico, yo quiero ser otra cosa, ¿no? Pero se han dado cuenta de que ellos también necesitan comunicar. De hecho, en la pandemia nos dimos cuenta que hasta se pueden volver celebridades, ¿no? Claro, y allá la importancia de tomar en cuenta lo que van a estar comunicando, porque puede crear mucho impacto en ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces no es solo pararte frente al micrófono y si tienes el talento o el don del habla y del discurso, bueno, qué bien, pero también la idea, los mensajes que estamos transmitiendo, lo puede llegar a la persona que menos imaginas, ¿no? Entonces totalmente cierto esto que nos comenta Cintia, sí existen miedos, sí existen retos, porque por más especialistas que seamos en nuestras carreras, en nuestra formación, pero esta parte de cómo transmitir de manera escrita, hablada, nuestras ideas o lo que sabemos, pues no está nada fácil, ¿no? Requiere todo un proceso creativo que, bueno, de eso también queremos que nos cuentes, pero yo aquí quiero yo pensaría que comunicación no solamente hacia afuera, tendríamos que pensar muy bien cómo nos comunicamos, ¿no? O sea, dejemos de lado un poco si me voy a hacer famoso en TikTok. O sea, ¿nos entendemos realmente entre nosotros? Porque luego comunicarnos no es sencillo. No, es que es todo un tema también que tiene que ver en cómo nos estamos relacionando, ¿no? Como sociedad, porque ahorita nuestros vínculos, por ejemplo, ya no son tanto físicos. O sea, la pandemia vino a cambiar mucho nuestra forma de comunicarnos, porque nos cambió la vida, ¿no? Entonces yo creo que va de la mano con los cambios también que van sucediendo ahí a nuestro alrededor. Pero bueno, yo lo que quiero preguntarte, Cintia, con toda esta experiencia que nos estás compartiendo, que me imagino que tú también eres seguidora de podcasters, ¿no? O sea, nosotros somos creadores, pero también consumidores. Y aquí hay una cuestión, o sea, en el caso de México, siento que llegamos quizá un poquito tarde a la escena del podcast, ¿no? Sí. O sea, ahora hay cosas muy interesantes, muy bonitas que se están haciendo en nuestro país en diferentes temas. En el tema cultural siento que todavía nos falta un camino largo, pero hay cosas, ¿no? Muy, muy interesantes, tal vez tú ya nos comentarás, pero ¿cómo ves que es el podcast mexicano? ¿Cuáles son las características que piensas que lo representan al día de hoy, Cintia? Fíjate, Wendy, que creo que sucede en el podcast mexicano, creo que sí, es una tendencia que llega a lo mejor un poco tarde a México, pero afortunadamente llega, ¿no? Obviamente sí es un formato
es un formato pues muy gringo, ¿no? Es un formato muy estadounidense, como la mayoría de los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión y todo eso. Pasa lo mismo con el podcast, ¿no? Sí, es un formato muy, muy estadounidense, muy gringo, pero creo que en México hemos estado aprendiendo, a digamos, no a comunicarlo o a hacerlo nuestro, ¿no? A adaptarlo a nuestro formato, adaptarlo un poco a nuestro contexto, ¿no? Entonces, anteriormente yo cuando entré a estudiar comunicación, era complicadísimo hacer un podcast, ¿no? Era complicadísimo en el sentido de que nosotros nos enseñaban en la carrera, esto hace 15 años, nos enseñaban en la carrera la superproducción, ¿no? ¿No? Efectos y entrar y todo, la voz así, muy de marcada. Locutor, ¿no? Muy clara, muy grave. Y nos enseñaban todo esto, ¿no? Ponerle muchísimas cortinillas. Me acuerdo de un trabajo de la materia de radio, que el final era hacer un trabajo era hacer un programa de radio. Yo era la productora y me desvelé, no sé, 3, 4 de la mañana, porque le tenía que poner muchísimas así cortinillas, efectos especiales, sonido. Y después llega el podcast y dice, no, ¿sabes qué? Con Zoom. Y así, y una transmisión en vivo y cómo va, ¿no? Y qué importa si tienes la voz aguda o la tienes grave o como sea, pero pues puedes tener millones de seguidores como sea, ¿no? Entonces, a nosotros nos vinieron a revolucionar esto, ¿no? Entonces, anteriormente sí tenía compañeros de la generación que no querían hacer radio o no querían hacer televisión o esto, precisamente porque, pues sí, o sea, decían, pues es que no, o sea, necesito a lo mejor tener como la voz, necesito saber todo esto de la producción, o sea, la producción era muy, muy complicada, o ya no había estas herramientas como para poderlo subir, al momento, ¿no? Y era muy complicado el tenerlo que publicar, ¿no? Entonces había pocas herramientas. Después también los costos. Eso es una realidad. Por ejemplo, nosotros en la universidad teníamos una cabina de radio, pero obviamente no la prestaban y todo. Es una cabina, la verdad, hermosísima, pero no la prestaban, pero para hacer cosas de ahí, ¿no? Hacer tareas de ahí, para ir a la clase de radio, pero no nos la prestaban para hacer proyectos personales, ¿no? No me la prestaban, por ejemplo, para hacer un programa de radio o hacer un podcast. Entonces era complicadísimo, ¿no? Tenías que invertirle mucho, mucho dinero. Si lo querías hacer o producir por tu parte, necesitabas también especializarte. No sé, 2 o 3 clases de audition, pues no era necesario si querías ponerle como miles de efectos y que sonara así, ¿no? Entonces pasa la pandemia y pues vemos en Zoom, vemos las televisoras que más rentables en México, que transmiten sus programas en Zoom. Y como que las personas se comienzan a habituar a este formato, a la naturalidad, de que si te equivocas, pues no pasa nada, ¿no? Me acuerdo que creo que una vez estaba en una transmisión en vivo y se fue la luz, ¿no? Entonces creo que pasa mucho creo que nos hemos acostumbrado un poco a esta naturalidad. También, por ejemplo, pasa mucho no sé, cuando en las clases digitales, ¿no? Que a lo mejor estás conectada en Teams o en cualquier herramienta, Zoom, el que sea, y a lo mejor ya estamos acostumbrados. Se escucha, por ejemplo, el perrito ladrando, el perrito. Entonces, pues como que sí se ha vuelto más natural este formato. Y pues en México yo creo que
México está como cambiando un poco, porque ahora vemos, por ejemplo, anteriormente personas que veían Televisa, pero ahora consumen, por ejemplo, podcasts o consumen entrevistas de podcast. Entonces creo que sí ha ido cambiando, pero también las personalidades se han tenido que reinventar, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre Jordi, por ejemplo, se ha tenido que reinventar y ahora tiene millones de seguidores. Y creo que ha aprendido un poco a reinventarse. Y a lo mejor sí se queda uno con vicios de lo que le enseñaron, ¿no? De lo que le enseñaron y se queda uno con culpas. A veces sí dice, ay, es que a lo mejor esto podría escucharse mejor o se podría ver a lo mejor de una mejor forma, ¿no? Pero también uno aprende, pues es eso, ¿no? Como que a lo mejor como que la naturalidad, aprende también uno, que hay que adaptarse a estos cambios y creo que va poco a poco creciendo. Cada vez es más común hablar de esto. Por ejemplo, la otra vez me sorprendió. Mi mamá tiene más de 60 años y me envió por WhatsApp un video de TikTok, así de inteligencia emocional, pero ella me lo envió por TikTok, ¿no? Entonces también me envió un podcast, me envió un podcast por WhatsApp. Entonces, como que se ha ido evolucionando y cada vez estamos más habituadas. A lo mejor ellas no tienen cuenta a lo mejor, por ejemplo, en el caso de esta generación, no tienen cuenta a lo mejor de TikTok, me queda claro, pero sí tienen a lo mejor pero de alguna manera les llega y ellas lo comparten por un medio más sencillo que es, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Con el que están más familiarizadas. Entonces, creo que es eso. Creo que el podcast se ha ido popularizando. Sí, es una realidad, sí, pero también creo que requiere disciplina. También yo creo que eso es algo que nos falta mucho en México. No solamente en el arte, ¿no? En el deporte, en la política, en muchas cosas, ¿no? Pero creo que también requiere disciplina, requiere estar ahí, porque no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana que vaya a llegar el éxito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o que vayan a llegar los seguidores, no. Incluso antes tienes que haber hecho muchas cosas. Yo tengo un público, tengo la fortuna de tener un público que son mis alumnos. Entonces, ellos son mi público más, yo creo que es mi público más sincero y más fuerte que tengo, porque ellos pues pierden la atención muy, muy rápido. Entonces, y son muy sinceros. O sea, así como te dicen, por ejemplo, te dicen, están en una edad en que la sinceridad es así, ¿no? Son muy sinceros, te dicen, esto está bien, o no, este tema no, ¿para qué? No nos sirve, o esto, ¿no? Entonces son muy sinceros, o hasta, por ejemplo, no sé, si una blusa o algo se te ve mal, también son muy sinceros, ¿no? Son muy críticos por la edad en la que están. Entonces ellos son como mi público, son como mi público más, digámoslo así, más exigente, pero pues también me han ayudado a crecer mucho. No necesariamente en un podcast, pero sí al día a día, ¿no? A lo mejor te dicen, esta clase o esto, ¿no? O te proponen hasta temas o te hacen como mejorar, ¿no? Y creo que sí, o sea, son el público más exigente, pero en México creo que sí, el público se está abriendo. Creo que hay una tendencia muy, muy, muy grande al audio, ¿no? A mí me llama la atención porque anteriormente un podcast era solo audio,
Y ahora como estamos en una era visual, en donde nos enamoramos, por decirlo de alguna manera, de lo que vemos, creo que ahora los podcasts han tenido que hacer video, ¿no? Anteriormente había muchos chistes, particularmente no comulgo mucho con ellos, pero había muchos chistes de que, por ejemplo, que los... todavía cuando yo estudié así comunicación, que los locutores y locutoras eran feos, que los de televisión eran guapos, y había muchos chistes de este estilo bastante extraños, bastante elitistas, se podría decir, pero creo que ahora eso ha cambiado, ¿no? Creo que ahora eso poco a poco va cambiando gracias a esta ola de youtubers, ¿no? De youtubers que son un poco más reales. Tengo compañeros de mi generación, que también comenzaron a hacer contenido en YouTube a la par, por ejemplo, de no sé, del Wherever, de todas estas personalidades, Wherever, Chumel y todo esto, y ahorita tienen una cantidad importante de seguidores. Hay unos que lo han seguido, hay otros que ya no, pero sí creo que falta disciplina y falta constancia, y creo que también nos falta como trabajo en equipo. Por ejemplo, a mí me ha tocado varias veces que los entrevistados quieren iniciar un podcast, pero como que quieren iniciarlo, pero no, les da miedo preguntarte cómo hacerlo, porque piensan que van a hacer competencia o algo así, pero no saben que, por ejemplo, que realmente, específicamente, por ejemplo, los regios hacen un trabajo en equipo, ¿no? Por ejemplo, los mismos entrevistados, por decirlo de alguna manera, se los van rolando entre ellos, y esto va creando como una cadena. O sea, creo que falta eso, o sea, una comunidad de personas que se dediquen a hacer podcast, y como dejar un poquito eso, ¿no? O sea, pues realmente cada quien tiene su público, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su voz, cada quien tiene todo esto. Y por ejemplo, aquí, no sé, o sea, en León es muy complicado eso, porque, por ejemplo, hay poca industria creativa. Entonces, creo que es muy difícil hacer comunidad. Es muy, muy difícil. Ustedes tienen, la Ciudad de México es una de las ciudades que tiene más museos por metro cuadrado. En León solamente tenemos 3. En todo lo que ha crecido León, solamente tenemos 3 museos y tenemos 3 teatros, ¿no? Entonces, ha crecido mucho, mucho, mucho en la industria. Hay mucho dinero en León. La verdad es que sí. Uno lo ve, por ejemplo, en casas. Tengo, no sé, amigos, tengo conocidos que son arquitectos, y hay casas de, no sé, acabados y todo, son carísimas, ¿no? Algo parecido. Entonces, y que se dedican precisamente a construir o a hacer este tipo de residencias. Y es muchísimo el dinero el que se mueve en esta ciudad, pero sí la parte creativa como que se ha estado como un poco olvidada, pero hasta últimamente es que como que está retomando, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que Monterrey, por ejemplo, sucede algo parecido, que es una ciudad enorme, y que hay gente que produce, ¿no? Pasa lo mismo con la música, ¿no? Grandes bandas de rock surgieron ahí en Monterrey, ¿no? Este movimiento y todo esto. Entonces, creo que sucede lo mismo con los podcasts. O sea, pero sí veo esa diferencia de que, por ejemplo, trabajan mucho en equipo. También lo veo en la Ciudad de México. Por ejemplo, veo que
que hay como ese apoyo, ¿no? Comparten el contenido de otro podcast, ¿no? Y todavía en León está un poco cerrado en eso, como que lo ven todavía como competencia, pero no saben que a lo mejor si la otra persona lo comparte, a lo mejor llega otra persona que yo no llego, ¿no? Entonces, creo que falta ese como trabajo en equipo o esa comunidad de gente que se requiera, que se dedique a hacer podcast. Y faltan, por ejemplo, pues también cursos, faltan especializaciones, faltan también conferencias, ¿no? A mí me encantaría ir a una convención, por ejemplo, y conocer a personas, por ejemplo, de todo México que hagan podcast, ¿no? Entonces creo que esto ayuda mucho a que esto siga convirtiéndose en algo más grande y no solamente se quede ahí. Pero sí, o sea, específicamente en León me ha pasado eso y les digo, pero es que no lo tomes como competencia. Al contrario, en lo que yo te pueda ayudar, sé que no es muy grande, no es muy grande todavía, pero pues en lo que pueda como ayudarte, no es grande el proyecto. No es grande mi proyecto, pero sí en lo que pueda ayudarte o en lo que pueda o que podamos hacer a lo mejor esa más que ayudar es como hacer esas. Pues es una red de colaboración básicamente. Ajá. Sí, o sea, y en Monterrey te digo se ve muy muy claro, ¿no? Los entrevistados que a lo mejor un día lleva Jordi, los lleva Roberto Martínez, ¿no? Obviamente con su enfoque, cada uno con su estilo, a lo mejor Jordi con su estilo más propio, Roberto Martínez, por ejemplo, con su propio estilo, pero los van pasando, los van, digamos, más que los van pasando, creo que van trabajando en equipo. Sí, tienen como un circuito bastante armado, porque sí, incluso podríamos decir, y esto lo platicábamos en alguna otra ocasión, contigo, Cintia, ahí en Twitter, de que la escena del norte está muy estructurada, ¿no? O sea, ya sea por la cercanía con Estados Unidos, que finalmente, pues, ellos inventan los medios, ¿no? O sea, ya sería a principios de los 2000, ¿no? Por cierto, datazo cultural, el podcast es la compresión de dos palabras, es el iPod y el broadcast, de ahí viene podcast, es decir, Apple patrocínanos. Y lo que vamos a ver en la zona norteña es que allá tienen, o sea, una sola persona puede producir varios podcasts, ¿no? Roberto Martínez tiene creativo y también tiene cosas con Jacobo Wong, y al mismo tiempo pues, vas a ver ahí, por ejemplo, no sé, a gente como Farid, como el propio Jordi y demás, ¿no? Entonces vas a ver que pues es como un ciclo, ¿no? Y incluso se producen entre ellos mismos, es decir, es una casa productora y demás. Es muy interesante, pero aquí tenemos varias cosas que decir en realidad. Primero, punto número 1, ya sé que no es de Jordi, pero referencia chavorruca. Si ustedes toman clase con Cintia, dejen en los comentarios qué les parece la hoja suelta. Punto número 2, sí es bien interesante que esta parte que hablas de la infraestructura cultural, porque como diría nuestra amiga Selene, saludos Selene, que también está presente por ahí en tierras norteñas, neoleonesas, pues hay que descentralizar la cultura, hay que descentralizar la infraestructura. Y punto número 3, ya estamos casi al terminar de este programa, pero cuéntanos un poco sobre los temas que te ha tocado que las audiencias, quien te escuche, escuchan o te piden. Fíjate que tengo un reto muy grande porque yo no tengo como no tengo como un equipo. Solita yo lo edito, solita yo lo produzco y todo, y muchas veces es complicado, ¿no? Entonces, lo que más mis alumnos específicamente, que pues son como los que tengo como el contacto, o las personas que
que me siguen y que a veces me escriben y todo eso, que rompen como esto y te hacen una retroalimentación, lo cual es buenísimo, ¿no? En un proceso de comunicación no está completo si no existe esa retroalimentación, ¿no? Entonces creo que lo que más me han llegado a decir es que sí les interesa el tema de la literatura. Sí, creo que es un mito de que las nuevas generaciones no leen. Creo que es un mito que sí leen, pero leen lo que les gusta. Ya no es como antes, que en la escuela que nos obligaban, por ejemplo, a leer, por ejemplo, no sé, tal libro, ¿no? Y lo leíamos y a veces acertábamos con nuestro tipo de literatura y a veces no. Ahora, por ejemplo, ellos ya tienen la información, ellos ya en internet pueden ver a infinidad de autores. Entonces me piden autores juveniles, lo cual es muy complicadísimo porque tienen millones de seguidores, ¿no? Hace unos meses vino aquí a la Feria del Libro de León una autora de una novela juvenil que se llama Boulevard, y estaba llenísimo, el auditorio en donde fue estaba a reventar. Y creo que esto es lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, pero es muy difícil como llegar a ese tipo de autores porque tienen muchísimos seguidores en Facebook, en Instagram, en todos lados. Entonces es complicadísimo. Pero sí me piden mucho temas de literatura en general. Creo que es un mito eso de que no leemos. Yo creo que no leemos lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, y lo cual es lógico, ¿no? A lo mejor sí hay algo que cambiar, que sí, ¿no? En las escuelas, a lo mejor abordar todo ese tipo de literatura o a lo mejor, aunque sea meterlo como de una manera sutil. Y eso me han pedido mucho, y pues también me han pedido muchos temas relacionados con la creatividad. Yo al principio no lo... digamos que no me consideraba una persona, la verdad es que no me consideraba una persona creativa. Yo lo veía esto más como un cliché, ¿no? Como un algo, ¿no? Yo decía, pues, simplemente hago mi chamba y ya, ¿no? Pero sí me piden mucho estos temas como de creatividad, y herramientas también como para la vida diaria. Por ejemplo, herramientas de hablar en público, de creatividad, a lo mejor de temas de liderazgo, de imagen, incluso imagen femenina y todo esto. Me los piden o me han llegado a decir que los debería un poco de tocar más. Y quizá no sé si sea por el entorno, quizá no sé si sea precisamente por ese crecimiento de León hacia lo industrial, o precisamente también porque se está abriendo hacia el lado creativo, pero sí piden es algo que te piden muchísimo. Por ejemplo, tips para hablar en público, tips, por ejemplo, para iniciar un proyecto creativo, ¿no? Mis alumnos siempre me dicen, maestra, ¿y cómo puedo iniciar mi podcast y todo esto? Y, por ejemplo, unos alumnos se acercaron y me dijeron, ay, ¿cómo puedo iniciarlo? Y me dijo mi alumno, es que mi papá no me va a pagar nada, maestra. O sea, no me quiere pagar ni micrófonos, no me quiere así, pagar nada. ¿Cómo lo puedo iniciar yo solito? Le dije, desde tu casa, con tu celular. Le dije, con tu celular y tú solo, comienza así, tu celular, tus audífonos. Le digo, ya lo demás, le digo, creo que hemos descuidado también un poco el mensaje. A veces como comunicólogos es un error que tenemos, que descuidamos el mensaje y nos enfocamos mucho como en el contexto, en el que se escuche bonito, que a lo mejor el diseño, todo ¿no?
pero creo que a veces como comunicólogos descuidamos el mensaje. Le dije a este alumno, pues solamente lo único que te puedo aconsejar es que no lo dejes de hacer. Le dije, no lo dejes de hacer, menos por algo de como económico, ¿no? Le dije, hazlo desde tu celular, descarga esta aplicación, hazlo desde tu celular y le dije, y concéntrate mucho en el mensaje que quieres dar. Investiga, su podcast es de cine, bueno, lo quiere hacer porque creo que ya está en pláticas de quererlo, ya está como empezando a producirlo. Ya después, si no, se los paso. Pero lo quiere hacer de cine. Le dije, enfócate en eso, enfócate en el mensaje, ve todas las películas que puedas, ve todas las series que puedas, antiguas, nuevas, de todo. Le dije, y enfócate en eso, especialízate en eso. Le dije, y no importa que lo grabes en tu celular, en tu cuarto, hay fotos de podcaster padrísimas que están encerrados ahora con la pandemia, están encerrados, por ejemplo, en su closet grabando. Entonces le dije, o en su coche, en el coche la mejor, y le dije, no te esperes a que mamá o papá te lo avalen. Hazlo ahora, ¿no? Hazlo con lo que tienes. Creo que todos hemos comenzado así, ¿no? Con lo que tenemos, más esta edad que no tienen, por ejemplo, un trabajo, no tienen y toda esta crisis que nos ha tocado vivir, pues es a veces complicado. Entonces, pues yo sí creo que a lo mejor hay que enfocarse mucho en el mensaje, especializarse mucho en el mensaje y también pues yo creo que eso y ver de todo. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho ir al teatro y creo que a veces eso es como una fuente de inspiración, hacer cosas distintas. Pero lo mismo, por ejemplo, voy a no sé, a una obra de teatro que, por ejemplo, a un partido de fútbol, o lo mismo voy a lo mejor a un partido de básquet o esto, ¿no? Por diferentes contextos en mi vida he estado como involucrada en esto y me gusta y lo disfruto de la misma manera, y todo eso como que te va fogueando, y pues creo que sería como lo más importante, o lo que me ha tocado como vivir. Sí, y esto que mencionas, ¿no? Que luego te solicitan temas que hablen sobre procesos creativos. Eso es muy importante, porque también aquí lo hemos hablado en otras ocasiones con otros invitados. Es muy importante hablar de todo el trabajo que implica hacer un episodio de podcast, hacer una cápsula en YouTube para quienes hacen contenidos en YouTube, ¿no? Porque muchas veces cuando no hemos pasado, a veces no nos ha tocado estar detrás de cámaras o detrás de los micrófonos. Y creo que tenemos prejuicios con quienes son creadores de contenidos, ¿no? Pensamos que solo es un hobby, que es muy fácil o que lo hace gratis, ¿no? Y ya tú hablabas aquí de los costos también y de todo el trabajo, ¿no? Que hay que invertirle para pues sacar adelante el proyecto y encaminarlo, ¿no? Entonces aquí yo quiero que nos comentes, Cintia, de este proyecto de Desordenada, todo, bueno, el proceso creativo, pero también, ¿por qué le pusiste ese nombre? O si, por ejemplo, tienes ahí como 60 ya episodios, o sea, ya es un proyecto pues ya estructurado desde mi percepción, pero si ha habido alguno o algunos de los episodios que te han dejado algo para recordar durante pues mucho tiempo, ya sea por la temática, por los invitados o por lo que la gente que te escucha te ha llegado a comentar. Cuéntanos. Fíjate que Desordenada, pues como te decía, surge en la pandemia. ¿Y por qué el nombre de Desordenada? Primero, porque yo la verdad soy muy desordenada, soy muy, digamos que muchas veces, no sé, en mi vida así como personal, soy muy despistada, tengo que anotar todo, porque si no lo olvido o se me pasa y todo eso. Entonces, muchas veces creo que eso, lejos de ser un obstáculo
muchas veces, a veces uno se enoja, dice, ay, es que si tan solo tuviera más orden, pues sería más rápido, ¿no? Todo, ¿no? Pero muchas veces en lugar de ser ese un obstáculo, a veces es una herramienta, ¿no? Es una herramienta porque también, no sé, te atreves como a no seguir un molde, a no seguir un patrón, a no ser como de cierta manera, o te ayuda más a salirte de ese, como de las cosas como planeadas como están. Y pues creo que todos los entrevistados me han dejado cosas importantísimas. Recuerdo varios también han sido maestros y maestras mías de la universidad, a las cuales también admiraba muchísimo, y les digo, y la verdad es de que la hemos pasado padrísimo grabando y todo. Me ha ayudado mucho a crecer, incluso personalmente, en cuestión hasta profesional. Me ha ayudado muchísimo a crecer personalmente. Una vez un alumno me preguntó, maestra, y me preguntó algo así que comercializarlo, que si lo quería comercializar. Y le dije, pues no lo descarto, pero pues puede ser una consecuencia después de hacer lo que me gusta. Entonces sí creo que más que comercializarlo, es una excelente estrategia de relaciones públicas, porque te lleva a conectar con otras personas. Te lleva a conectar con otras personas que a lo mejor ni siquiera conoces físicamente, como es en nuestro caso, que no nos conocemos en persona, y estamos aquí reunidos, ¿no? Estamos hablando de algo que tenemos en común. Entonces, te lleva a conectar con otras personas, con otros gustos. Entonces, es una excelente estrategia de relaciones públicas. Entonces, no hay que verlo como algo económico. Quizá después venga esa consecuencia positiva, pero yo creo que hay que verlo como un vínculo para llegar a donde queremos estar, ¿no? Entonces, he entrevistado a varios de mis maestros, los cuales admiro muchísimo. También algo que me marcó muchísimo fue la entrevista con el escritor Juan Villoro. Él vino a la Feria del Libro de León, y yo me acerqué con él a que me firmara un libro. Me acerqué y le dije que si me aceptaba una entrevista. Y pues yo dije, pues la verdad me daba mucha pena, porque dije, ay, no sé cómo. Otra vez estaba hablando ese inconsciente del que les decía hace rato. Decía, es que justamente estaban ahí en el evento compañeros y compañeras periodistas, y decía, es que ¿por qué a mí sí y por qué no, por ejemplo, a tal periódico que tiene el triple o el cuádruple de seguidores, ¿no? ¿Por qué a mí sí y por qué a ellos no? Entonces dije, ¿qué voy a hacer, no? Y decían, pero pues bueno, lo tengo que decir, ¿no? O sea, lo tenía que decir. Y para mí también era como un examen, porque yo estudié la maestría en Relaciones Públicas. Entonces, para mí también esto era como un examen, una digamos, por decirlo así, una tesis vivencial de hacer eso y de vencer esos incluso temores internos, y me aceptó la entrevista. Nada más me dijo, le dije que sí se podía hacer de manera digital, lo cual también es maravilloso. Por ejemplo, también entrevisté a un dibujante español, y lo cual es maravilloso porque él me lo dijo, no tuvo que pagar un vuelo, no tuvo que nada, simplemente desde su casa, desde la comodidad de su casa, no se contagió, no nos contagiamos. Los casos estaban altísimos hace un año, estaban altísimos. Tengo amigos que perdieron a sus papás, o a su mamá, a su papá, o a algún familiar, y estaban altísimos los casos, y yo decía,
como, ¿por qué hago esto, no? O sea, como que debía de concentrarme a lo mejor quizá en cosas más importantes. Y dije, bueno, pero también es una manera como de llevar un poco de esperanza. También tenía alumnos que a veces me escribían a las 5, veía mensajes en Teams, a veces a las 4 o 5 de la mañana, y que me decían, es que tengo problemas de ansiedad, maestra, y no le había podido enviar la tarea. Y una parte de mí, pues sí dijo, es que yo no puedo hacer nada porque no soy psicóloga, pero sí, a lo mejor desde la comunicación puedo dar esa esperanza de que a lo mejor no importa si no eres bueno en matemáticas, puedes dibujar, puedes hacer no sé, otro tipo como de inteligencia, ¿no? Entonces, como que sí me marcó mucho esta etapa, porque sí decía, bueno, no sé, o sea, también tenía más tiempo libre. La verdad es que sí, a veces el ocio, si lo sabemos enfocar, es muy bueno. Generalmente yo hago del trayecto de mi casa a la preparatoria, hago 35 minutos de ida y obviamente 35 de regreso. Entonces, pues ya tenía este tiempo libre. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor lo puedo canalizar de alguna manera. Y también personalmente, pues como les digo, extrañaba muchísimo hacer medios y pues de todo se ha aprendido. También he tratado de no descuidar lo local, de no descuidar un poco a los artistas locales. A artistas que están haciendo cosas muy interesantes en León, que están autopublicándose. Se me hace una labor titánica, ¿no? El autopublicarse, entonces no los he descuidado. Y también no he descuidado al género femenino. En todos estos podcasts, generalmente los invitados son muy buenos, pero también falta visibilizar un poco los invitados femeninos, el visibilizar a escritoras, artistas femeninas, no porque sean más ni menos que alguien más, pero sí creo que es importante visibilizarlos, al igual que artistas LGBT, ¿no? Entonces creo que sí es importante siempre la visibilización, ¿no? Es importante como estar ahí, también que mis alumnos y alumnas se den cuenta que ellas pueden. También eso es un reto muy importante, comunicarle a mujeres jóvenes. Eso es un reto y es mi principal audiencia, según lo que veo en las estadísticas. Mi principal audiencia son mujeres de 16 a 20 años. Entonces es un reto enorme, porque sí tienes que pues trabajar mucho en ti. La verdad también sí me llevó a un proceso como personal de trabajar en mí y decir, bueno, a lo mejor este comentario que dije, a lo mejor no está no está tan padre, o a lo mejor no estoy haciendo esto, o estoy hablando desde este punto de vista, ¿no? Entonces, creo que te lleva a trabajar mucho en ti. Yo he leído muchísimo de ese tema porque me daba miedo comunicar eso, porque no lo conozco, nadie nos enseña. En las escuelas no nos enseñan, creo que nos enseñan lo contrario, ¿no? Entonces, a callarlo. Entonces, para mí era importante también visibilizar público femenino o entrevistadas femeninas que también estuvieran haciendo cosas interesantes, lo cual no batallé. Hay infinidad de mujeres que están haciendo cosas muy, muy importantes y también lo local. También por tratar de esos artistas o esas maestras mías de León, de digamos, provincia, por decirlo de alguna manera, también tienen algo que decir. O sea, no solamente, por ejemplo, maestras de Ciudad de México, sino también maestros de aquí, y pues sí combinarlo un poco con la cultura general de la Ciudad de México, ¿no? En general, pero sí
sí, es un reto complicadísimo el tener un público, femenino, es un reto muy, muy, muy complicado y que requiere, yo creo que estar actualizando, porque a veces, no sé si les pase, pero a lo mejor, no sé, a veces uno mismo como dama, a veces también como mujer, también se autosabotea, todo, ¿no? Entonces también es, como decía también Omar en un principio, también es comunicación intrapersonal, ¿no? Entonces es también conocerme yo y ya después pues tratarlo de transmitir. Pero creo que esas son las experiencias. Creo que también me marcó mucho lo de Jorge Volpi. La de Beca Duncan también me marcó mucho porque pues son muchos de los digamos, abordó muchos de los temas que me estaban haciendo ruido en la cabeza, ¿no? De si me mudo o no me mudo a la Ciudad de México, si realmente a qué porcentaje vas dirigido, ¿no? La mayoría va a escuchar a lo mejor podcast que les haga reír, ¿no? Por ejemplo, mis compañeros les pones un ejemplo de una entrevista y te dicen Jordi o te dicen Roberto Martínez. Entonces, ellos eso ubican como una entrevista. En su imaginario, eso es una entrevista, ¿no? Entonces, como que es muy complicado y me marcó mucho porque abordó mucho de los temas que me daban como muchas vueltas en la mente y también pues me marcó también mucho la versatilidad que tiene Juan Villoro, ¿no? Yo decía, es que ¿por qué escribe? ¿Por qué hace esto? Y obviamente también me marcó mucho mi maestra de literatura, mi maestra que fue en la universidad, mi maestra de literatura, pues también me marcó mucho esta entrevista, porque la licenciada Lidia Almanza también me marcó mucho porque era alguien que yo admiraba mucho. O sea, si realmente si realmente yo después me animé a dar clases, fue mucho porque seguía su ejemplo, decía, wow, qué padre, ¿no? Entonces también me marcó mucho también una entrevista con otra maestra mía de la maestría en Relaciones Públicas. Ella nos daba la clase de inteligencia emocional y nos habló sobre la ansiedad, me habló sobre la ansiedad. Entonces me marcó muchísimo también esta entrevista porque también yo a ella la admiraba mucho cuando nos daba clases, su manera de hablar, de expresarse, de sus conocimientos. Es doctora en inteligencia emocional. Entonces creo que son las entrevistas como que más me han marcado, pero sí trato de no olvidarme un poco de lo que está pasando en León y que está creciendo mucho. La verdad es que sí, o sea, no solamente económicamente, sino también está creciendo mucho, yo creo que en todos los aspectos. En infraestructura, ahí va, todavía le cuesta mucho trabajo. Ahorita están construyendo un carril más en una de las, digamos, en una de las vialidades. Yo me quedé, ahorita están en esa discusión entre para qué aprobar o no aprobar un presupuesto, que si las ciclovías y todo, lo cual me parece maravilloso. Pero también creo que hace falta también otras cosas, no solamente un carril más para coches, sino también hace falta más, por ejemplo, teatros, hace falta más, a lo mejor música, conciertos. La otra vez hablaba con un amigo que le gusta mucho la música y decía que León hubo un festival aquí de metal a nivel internacional, vinieron bandas creo que de muchas partes del mundo y hablábamos eso, que realmente León tiene una ubicación geográfica maravillosa. Podemos llegar a Aguascalientes en 1 hora, podemos llegar a la Ciudad de México en 5 horas, todo nos queda cerquita, todo nos queda conectado. Entonces, pero siento que no lo aprovechamos. Creo que debería de ser aquí un centro de espectáculos, de todo. Tenemos, por ejemplo, algo que se llama el Fórum Cultural, que realmente sí hace una muy buena labor. Es un compendio de
es un teatro, que es el Teatro del Bicentenario, es la biblioteca, que es la Biblioteca Central Estatal, y el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Entonces, este compendio, la verdad, hacen una labor muy buena. Me tocó un tiempo trabajar o colaborar con ellos, la verdad, específicamente en el Teatro del Bicentenario, y la verdad es que son un excelente equipo. Y sí, la verdad es que está creciendo mucho, pero sí creo que todavía le falta más, no eso como tal, sino que exista más estructura, existan más lugares, no solo eso, esos están perfectos y están muy lindos y hacen una excelente labor, pero yo creo que hacen falta más, ¿no? Entonces, creo que con eso, creo que esos entrevistados fueron los que más recuerdo, que me dejaron muchas enseñanzas. También algunos locutores que me decían, pues no importa, ¿no? También no importa Paulina Jiménez, todos, Wiki, que me decían, no importa esto, lo importante es como lo natural y todo esto, pues también me dejaron muy, muy marcada. Y creo que pues también eso de la virtualidad, ¿no? Que no es necesario a lo mejor hacer tanta, a lo mejor como relacionistas públicos tenemos un vicio de que creemos que si las relaciones públicas no son presenciales, no existen, pero sí existen. Simplemente lo único que cambia es el canal, pero con ese canal prácticamente nos cambia toda la comunicación. Pues efectivamente, pues es un camino ya bastante andado y que pues sea que hayamos quedado o no lo hayamos pensado o no en este tiempo de pandemia, estuvimos encerrados. Ahora que ya estamos un poco más pues abriendo las actividades otra vez, creo que son medios que se van a quedar y que seguramente van a seguir avanzando, evolucionando y cambiando. Pues muchísimas gracias, Cintia. Esto es un programa justo para platicar, debrayar un poco sobre estos temas. Sin duda, pues los podcasts mexicanos y de temas culturales seguirán abriendo pauta, pero pues vamos a tener que cerrar este programa. Y pues ya para terminar, pues ¿dónde te pueden encontrar para que te dejen un comentario, para que te escuchen, para que entren a tu programa y se pongan a platicar? Claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales, me encuentran como @desordenadamx, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, así me pueden encontrar, YouTube, y me pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, que son como los más conocidos. Y pues muchísimas gracias por este espacio tan lindo y por dejarme desahogar con cosas que me han estado dando vueltas la cabeza pues durante estos 2 años que ya lleva Desordenada, y también muchas felicidades por su proyecto. La verdad es de que lo sigo desde hace ya ratito y pues la verdad es que me gusta mucho, y muchas felicidades por su proyecto y por el trabajo en equipo, porque yo sé que es muy, muy complicado. También tengo otro podcast que se llama Las Crónicas del Astronauta. Ese podcast es como más, es como crónicas que vemos y analizamos de la vida diaria, ¿no? Cosas que vemos en el transporte público, que vemos a lo mejor en distintos lugares, y las analizamos, nos reímos un rato, y Desordenada es más enfocado a las entrevistas. Entonces, son 2 formatos distintos por si también lo quieren seguir. Nuevamente, muchísimas felicidades por su proyecto y por hacer colaboraciones y por interesarse en estos temas generales, ¿no? Y no centrarse también solamente en invitados a lo mejor de la Ciudad de México, ¿no? También, no sé, en invitados, por ejemplo, en mi caso, que soy de León,
y no sé, creo que también a veces tenemos algo que decir y necesitamos, más que tengamos algo que decir, la verdad es que a veces necesitamos esos focos, porque pues sí, son ciudades que apenas están en crecimiento. Claro que sí, estamos en constante proceso de construir estas comunidades, Cintia, porque además tenemos muchas cosas en común. Vivimos en el mismo país y estamos en el ámbito cultural, ¿no? Entonces, nada suficiente para conectarnos, ¿no? Y es posible. Entonces, pues vayan, sigan a Desordenada, tiene una gran variedad de temas, y pues también estas crónicas que nos comentabas, y también sigan a Libreta Negra MX, estamos en todas las redes y pues también en las plataformas de podcast, estamos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Así es, y bueno, pues si les gustó este programa y se quedaron con ganas de más, tenemos un capítulo especial justamente de creatividad. Vayan a escuchar La Hoja Suelta con Alberto Chimal y Raquel Castro sobre cómo escribir creativamente. Aquí pues nos despedimos y nos vemos la próxima semana pues con Cuéntame Más, y ya viene una transmisión en vivo. Recuerden que estamos haciendo esas de manera quincenal. Entonces, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima vez. Bye. Bye.